Un cordial saludo a los seguidores del Pensamiento al Aire en Colombia y el mundo. Es un honor para nosotros hoy contar un invitado con el cual vamos a disfrutar este programa. De origen payanés, periodista, publicista, fotógrafo, manager, productor musical y fuera de eso también escritor. De manera que bienvenido esta tarde, Fernán Martínez Maecha. Un cordial saludo de parte del Pensamiento al Aire. Gracias, Antonio, y gracias a todos los seguidores de este programa Pensamiento al Aire. Y estamos aquí para hablar un poquito de este negocio que es el de vender ilusiones, de vender emociones, como lo es el entretenimiento, y con base pues en la música y la actuación, que son los pilares de esta industria tan importante para todo el mundo, ¿no? El entretenimiento. Pues muchas gracias. Yo creo que lo vamos a disfrutar porque usted es una muestra real de lo que es la cultura en Colombia. Pero vamos a contar un poquito de su vida. Usted se inició como fotógrafo en Cali. Allá tiene unas anécdotas extraordinarias. Una que ha salido a la luz pública y es la historia del Príncipe de Holanda. Cuéntenos esa historia, como usted de la época de fotógrafo. Sí, mira, yo estudiaba Derecho en la Universidad del Cauca en Popayán. Escribía poemas, era un escritor, escribía bien, se me daba bien, escribía mis poemas. En Popayán el que no es poeta es un hijo de poeta, ¿me entiendes? Entonces, pues yo era poeta y soy nieto de poeta, porque mi abuela Matilde Espinosa es una gran poeta. Entonces, yo entro al fotoclub de la universidad y mi abuelo es pintor, es Efraín Martínez, uno de los grandes pintores de Colombia, autor del cuadro La Apoteosis de Popayán y de muchos cuadros importantes. Entonces yo tengo desde muy pequeño una devoción por la imagen muy grande, seguimiento por la imagen, y como no podía pintar, encontré en la fotografía la forma de plasmar lo que uno ve, la imagen, lo que uno ve, las luces, las sombras, las expresiones. Estando de reportero, comenzando mi reportería, me tocó ir a cubrir la visita del príncipe Bernardo de Holanda a Puracé. Llegué allá porque el corresponsal de Bogotá no pudo ir para el periódico El Pueblo, y cuando llegué allá, pues estaba allá el príncipe Bernardo con toda la comunidad, los resguardos indígenas, autoridades, haciendo una visita más que todo ecológica y de lo que él quería hacer allá. Y nos ofrecieron allá en la comunidad, en el resguardo, nos ofrecieron un chocolate con unos pambazos, con unos panes densos de trigo sin refinar. Y ese chocolate, pues delicioso, pero eso me cayó muy mal. Terrible. Se me cayó directo. Y yo buscando un baño, y sí, encontré un baño. El único baño que había en el resguardo, una letrina. Y yo estaba ahí haciendo del cuerpo feliz de la vida, tratando pues de solucionar mi problema, y de pronto me golpearon en la puerta. Que abra, un momentico, abra, un momentico, señor, un momentico. ¿Quién está ahí? No, soy el periodista del pueblo. No, abra, que el príncipe quiere entrar. Y yo, ¿cómo que el príncipe? Un momentico, abra. Y me abrieron la puerta y entró el príncipe, pero estaba en directa también abriéndose la correa, pues, terrible, el pobre príncipe. Y yo sentadito ahí, y como pude, pues yo me hacía, y dejé que el príncipe se sentara, y llegó a abrir y no podía abrir, porque si yo abría quedaba expuesto el príncipe en la actitud más humana y más desagradable que pueda tener uno en público y en la más privada. Entonces, cuando estaba ahí, me tocó quedarme con el príncipe, pues estábamos ahí rodillita con rodillita, yo de pie, sentadito, y créanme que el príncipe es igual que cualquier indio, que cualquier colombiano, que cualquiera en ese momento. Y eso era terrible, ese pobre estaba muriéndose, sudaba, y yo estaba con mi cámara fotográfica, y el príncipe me cogía la cámara. You photographer, yes, I am photographer too. Okay. Oh, thank you very much. So sorry, me decía el príncipe. Y yo, tranquilo, Mr. Príncipe, no sé, don't worry. Y bueno,
Y cuando estaba en eso, yo veía la nota que yo podía hacer, pues es que muy pocas oportunidades tiene uno de compartir una letrina con un príncipe, ¿me entiendes? Entonces, yo me imaginaba la nota que era bastante aburrida lo que iba a hacer con esto. Escribí la nota, tomé una fotografía, el príncipe saliendo, había un letrero que decía baño y tenía una fecha aquí y le cayó la fecha como en la nariz. Y esa era la foto de primera página. Daniel Samper era el subdirector del periódico, Daniel Samper Pisano, ¿no? Y yo titulé la crónica que decía, exclusivo, un plebeyo le cede el trono a un príncipe, ¿sí? Y fue una nota muy celebrada y a raíz de eso ya me llevaron al pueblo, me hicieron renunciar del periodismo, del derecho, y ya comencé mi carrera como fotógrafo, ya más profesional, ya ganando un sueldo, no tenía 19 años, y era jefe de fotografía del periódico El Pueblo y además era cronista. Entonces combinaba las dos cosas, tenía un paquete, un combo de 2x1 y yo feliz. Ese es el comienzo mío en realidad, cuando entro ya al periodismo grande, ¿no? Al periodismo pues nacional ya en el periódico. Fernán, pero tiene usted otra faceta, que yo creo que en Colombia no la conocen mucho, y es que usted también estuvo degustando las mieles de la política como concejal en Popayán. Y claro, yo hacía política, yo fui concejal de Popayán, ¿sí? Con una oposición a Víctor Mosquera Chaus con Omar Henry Velasco, yo era el presidente de las Juventudes Liberales del Cauca. Y Omar Henry Velasco, el papá de Fernando Velasco de Chuspas, pues era mi jefe político y vecino. Y entonces estuve en el Consejo Municipal de Popayán, ¿sí? Yo andaba con pelo largo, con mochila, con mis jeans, y yo me sentaba en el Consejo Municipal a hacer mis debates y a hacer mis cosas, y toda la vida me ha encantado la política, o sea, la política es comunicación, la política es interactuar con la gente, y todo lo que uno hace en el periodismo al final tiene política, no politiquería, pero sí tiene política, que es la relación entre las personas, ¿me entiendes? Y me gusta mucho la política, la sigo permanentemente, soy un aficionado, un loco. Trabajo mucho con políticos, ahora estoy dedicado a la política de Estados Unidos, me interesa mucho, quiero ver qué pasa con las elecciones de Estados Unidos, estoy muy interesado en lo de Trump, soy antitrumpista total porque soy latino, porque quiero mejor bienestar para los latinos, y estoy ahí vinculado, me encanta la política, me fascina. Me gusta y comparto esa opinión suya. Yo creo que uno desde cualquier forma de la vida es política permanentemente. Muy bien, Política. pues vamos a enrutar su historia. Sale de Cali y se va para una revista Antena en Bogotá. Una revista, creo que fue la revista primera de farándula, ¿no? Sí, ¿y allá cómo le fue? En Cali trabajaba con un compañero que era un gran cronista, es uno de los mejores cronistas de Colombia, no muy objetivo, pero un gran creador, un gran creativo y un gran escritor que era Henry Holguín, caleño. Henry era mi compañero de escritorio, éramos cronistas en el periódico, competíamos por la primera página y nos admirábamos mutuamente, o sea, yo con muchas más razones para admirarlo a él que él para mí. Y cuando a él lo nombran director de la revista Antena, él me lleva y me dice, Fernán, quiero que te vengas mono, venite de jefe de redacción de la revista. Yo no sé de farándula, no me gusta la farándula, odio a los artistas, no me interesan. Yo soy un periodista serio, soy un político, soy una persona de principios, yo he estudiado literatura, yo iba a ser abogado, yo fui a terminar una revista de farándula con artistas. Cuando me dijo el sueldo, se me acabó todo se me acabaron todos mis fundamentos y me fui de jefe de redacción de Antena. Y Henry me dijo, yo quiero llevarme de jefe de redacción a un periodista que sea capaz de sacarme a mí de la dirección. Y el único que me puede sacar sos vos. Y yo llegué a Cali, a Bogotá, a dirigir esa revista. Ayer me acordaba precisamente de eso y Henry decía, van a ver ustedes lo que es un tipo escribiendo, van a ver lo que es un tipo escribiendo, un genial. Yo llegué con un paludismo a Bogotá porque había estado en Buenaventura haciendo unos reportajes en unos barcos, me había picado, tenía como malaria, llegaba ya mareado, vomitando, y todos esperando que yo produjera las crónicas y yo estaba enfermo, estaba muy mal, muy mal. Me gustó lo de la farándula, entendí la relación de la farándula, me gustó el show business, me gusta más el business que el show, y me quedé por ahí, pero seguí escribiendo.
o sea, yo leo las crónicas de Antena y son muy buenas, o sea, no muy buenas, pero son muy divertidas. Imagínate que una vez Claudia de Colombia era en ese momento pues una mezcla de Maluma, J Balvin y Karol G, ¿me entiendes? Lo máximo que había en Colombia. Entonces yo pues la molestaba mucho y para generar titulares. Entonces hicimos un reportaje en la mesa Cundinamarca. El papá de Claudia de Colombia tenía una carnicería y Claudia pues se consideraba que era pues de la más alta estirpe de Colombia y era muy elegante y andaba con unas pieles y maquillada y todo. Y nosotros descubrimos a su papá allá en la mesa Cundinamarca y se le hizo el reportaje. Y aparece el señor pues con su hacha partiendo ahí un pernil ahí de un becerro, no sé qué era, atrás la carne colgando, todo, y su delantal blanco ensangrentado. Y yo titulé, mientras Claudia lucha por la fama, su padre la tiene hace 25 años. Y eso fue terrible, ¿me entiendes? Entonces, pues sí, aprendí la farándula, me estuvo muy bien. Después me echaron de Antena porque peleé con la jefe de ventas, con la gerente. Tuve una pelea horrible porque me trastornaba todas las páginas de la revista. Yo ya era director de la revista, tenía 21 años. Yo era director de la revista ya, la revista era de mayor circulación, había un programa, unos premios que entregábamos que se llamaban Antena de la Consagración, que el eslogan era Antena, cada semana más buena. Y me echaron de Antena porque me opuse a esta mujer, ¿sí? Y resulta que yo no sabía que ella era la amante del dueño, ¿sí? De uno de los dueños de Duque. Y por supuesto me echaron a mí también. Y nombraron a Margot Richie directora de Antena. A mí me llegaban todas las semanas muchas invitaciones, discos, cócteles, fiestas. Y cuando me echaron, que se supo eso un martes, yo tenía que entregar la revista el viernes, el miércoles no me llegó ninguna invitación. Los discos le llegaban a Margot, las invitaciones le llegaban a Margot. Y entendí que el periodista vale por el medio, que el periodista no vale por lo que sea, sino por el medio. Si tú trabajas en el medio, ese segundo apellido es el importante. Fernán Martínez de Antena o del periódico que uno esté. De Antena, entonces me fui a trabajar al tiempo. Pero lo interrumpo ahí, Fernán, para hacer una cosita, para decir que lo que usted está diciendo es de suma importancia para los colombianos. Nosotros debemos valer es por el nombre propio, es por nuestra propia fuerza, no depender de que estemos en un puesto, en una posición distinta. Exactamente. Eso le pasa a los políticos, le pasa a los empleados, le pasa a los ministros, le pasa a los gerentes, les pasa que creen que ellos son la importancia y cuando salen de ahí, pues quedan en la calle, que no tienen reconocimiento, se les acaban las fuerzas, a no ser que tengan una carrera muy grande. Y a los periodistas nos pasa eso mucho. Yo era muy joven, era periodista, como buen periodista joven era arrogante, me creía invencible, me creía el TASPU porque era periodista, pero no es eso. O sea, hay que crear muchos más valores y hay que ser más independiente. Ahora con las redes sociales, pues uno puede tener más autonomía, más identidad propia, sí. Pero antes uno dependía de lo que estaba haciendo, ¿no? Y después yo me voy al tiempo a trabajar y en el tiempo... Páreme ahí, Fernán, vámonos para un pequeño corte y volvemos. Ok, perfecto. Salía usted de Antena, echado, pero pasa al periódico El Tiempo. ¿Cómo es esa historia en El Tiempo? No, mate, yo entro al Tiempo, entro con don Enrique Santos, que se convierte en mi mentor. La verdad, y quiero decirlo, o sea, yo soy muy orgulloso de lo que escribo. O sea, de eso estoy pretencioso, creo que soy muy buen periodista, creo que soy mucho mejor periodista que manager, y amo mi profesión. Y yo llegué allá al Tiempo y me fue muy bien como cronista. O sea, la verdad, tenía primeras páginas
casi todos los domingos. Tenía una gran competencia con Germán Santamaría, que es un excelente cronista. Éramos los dos cronistas del periódico. Y eso me encantaba. O sea, si yo tuviera plata, pues sería periodista de por vida, ¿me entiendes? Sí, pero porque es una profesión apasionante. Entonces yo en el periódico era feliz, ¿me entiendes? Hacía mis crónicas, me dejaban libertad total. Yo podía escribir sobre reinados de belleza, sobre guerrillas, o sea, cualquier tema, ¿me entiendes? Que hubiera asaltos, criminales, historias muy bonitas que se escribieron en el periódico y que son recordadas, como se recuerda una historia que escribí con los 80 años del periódico El Tiempo, que me tocó a mí hacer la crónica central de 2 páginas, y daba una versión del tiempo muy, muy, muy diferente, muy original, ¿me entiendes? O sea, yo comenzaba diciendo que, o sea, era una versión muy original en el periódico, y cuando termino esa crónica, resulta que la crónica termina diciendo que yo voy donde Hernando Santos y le digo, don Hernando, ¿y usted qué hace en el periódico? Porque he hablado con todo el mundo y nadie me dice, ¿qué hace usted? Usted es el director, pero es que nadie me habla, todo el mundo habla de otras cosas, pero usted no lo menciona. Me decía, no, Fernández, es que a mí no, yo no soy nada aquí. Yo lo único que hago aquí es unas editoriales, unas cosas así, y atender lagartos. Yo lo único que hago es atender lagartos. Digo, pero ese teléfono, ¿qué? Digo, no, lagartos. Y mi mujer que llama para que le lleven al salón de belleza y cosas de esas, pero aquí lo que atiendo son lagartos. Y en ese momento entró un señor ahí que venía con un pantalón gris, con un buzo cuello de tortuga muy elegante, cachemir, una chaqueta de cachemir a cuadros, un lunar y un bigote. Era Gabriel García Márquez. Y yo escribí esa historia. O sea, yo termino mi crónica diciendo que él me decía que ahí no iban sino lagartos, y en ese momento entró García Márquez. Que nunca iba al periódico porque él era el Espectador. Y yo publiqué eso. Y Hernando llegó el lunes y me dijo, no, ¿usted qué hizo eso? Mira, ahora me va a echar a García Márquez que le hicimos lagarto. Y pues, yo estaba ahí, usted fue el que dijo que era un lagarto. Y dijo, no, eso no se puede. Y me llamó García Márquez, me llamó. Entonces todo el mundo con mi crónica y Santa María, ay, Fernández, dijiste lagarto a García Márquez. Y yo no le dije lagarto, fue coincidencia. Y uno tiene que tomar la foto de lo que es. Eso pasó. Y me llamó García Márquez. Qué mono que García Márquez, y pucha, me va a vaciar. Dijo, Martínez, ¿cómo estás? ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo me le va? Dijo, yo sé quién eres tú ya. Tú eres nieto de Martín de Espinosa y de Luis Carlos Pérez, ¿no es cierto? Y yo, sí. Digo, leí tu crónica, muy buena. Y al final, pues, el verdadero. Me acuerdo de ti. Tú eras un rubiecito que estaba ahí, con unos jeans así, con una cámara así, y me describió él a mí. O sea, esto sí es periodismo, que yo lo describa a él no tiene importancia, pero que él se acordara de cómo estaba yo, me describió. Me dijo, es muy buena nota, y ese es mi contacto con García Márquez, ¿no? Entonces, escribía en El Tiempo, me iba bien, me publicaba mis cosas, tenía mucha libertad, y ahí pues es que aparece Julio Iglesias. Julio Iglesias está desde Cali, viene desde Cali, viene a Semana, Antena, y después llega, y en El Tiempo él sigue siendo amigo mío, y ahí ya comienza la historia con él. Pero lo conoció en Cali, usted conoció a Julio Iglesias. Yo lo conozco en Cali, en Cali porque me mandan a cubrir, Daniel Samper me manda a cubrir una rueda de prensa con Julio Iglesias. Me dice, no, que vaya el mono a cubrir eso, y yo, no, pero ¿cómo? Que vaya mono, hágalo usted. A Daniel Samper no le gustaba a Julio Iglesias, como a todos los hombres, porque cuando un tipo tiene éxito con las mujeres, todos los hombres lo odian. Entonces el tipo me decía, vaya mono, cóbralo usted. Y entonces eso le tocaba a un periodista de Cali, que era el jefe de entretenimiento, que era Armando Pérez. Entonces me mandaron a mí, y yo llegar a una rueda de prensa de Julio Iglesias, de un artista, al Hotel Intercontinental de Cali, es como que si hoy llegara a la rueda de prensa de Maluma, llegara Daniel Coronel. ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo que el mono Martínez está aquí? Le advirtieron a Julio que yo era muy peligroso, que yo era un periodista muy peligroso y controversial. Y cuando tuve que hacer la crónica, yo dije, bueno, cargármelo es lo más fácil, lo más obvio, pues no me lo voy a cargar. Voy a hacer lo contrario. Y escribí la crónica como si fuera escrita por mi novia, que lo amaba. Hice una declaración de amor a Julio Iglesias diciendo pues que era lo máximo y todo. Y eso sorprendió. Y el título de la crónica era ¿qué? Decía,
Iglesias cobra una nueva víctima, nuestro periodista, ¿me entiendes? Entonces, hablaba yo del poder de la seducción, muy importante, Antonio, la seducción, ¿sí? El seductor, eso es lo que hacen los periodistas, los políticos, los gerentes, los grandes directores, lo que tienen que aplicar es la seducción, es lo que hacen los niños con sus padres, es lo que hace uno con las mujeres, es una palabra muy importante. Y Julio es un seductor, ¿sí? Y uno tiene que estar en constante seducción, sin que se note, pero es una seducción, tú seduces con la mirada, con los actos, con lo que dices, y eso es fundamental para todo el personaje público, para cualquier personaje público, la seducción. ¿Cómo se vuelve usted el manager de él? ¿Cómo llega a esa posición e inicia un mundo totalmente distinto? Por mis ojos. No, mentira. No, él lee ese reportaje del periódico El Pueblo y me llama y me dice, oye, Fernán, me invita a almorzar al Hotel Inter, me dice, oye, Fernán, esa crónica es maravillosa, todo lo que hemos conversado, yo le hablaba de la imagen, yo le hablaba de unas cosas que yo no sabía, que yo venía de Popayán, o sea, yo no había ido más allá de Popayán, pero yo conocía las revistas, yo estaba metido, no sé, yo leía Live, la buscaba, leía la revista Gráfico, veía las fotos, las imágenes, el manejo de la imagen, la comunicación, unas cosas que me apasionaban, pero era por instinto. Me dijo, tú tienes unos conceptos muy claros, tú me has entendido más que nadie, yo quiero que tú trabajes conmigo. Y dije, uy, este mantiene tendencia, que me vaya con él esto. O es que el tipo le ofrece eso a todos los periodistas, o es que le gustó el monito. Y yo dije, no le creía, yo no le creía. Pero después seguimos siendo amigos. Ya después me fui a Cali, a Bogotá. Él fue el premio Antena en la consagración, se fue conmigo, allá participó porque yo lo invité. Y era mi amigo. Llegamos al premio Antena en la consagración, nos mandaron un carro, ahí el Mercedes-Benz de Luis Fernando Duque para que llegara con Julio Iglesias al Teatro Colón a los premios. Y Julio dijo, no, nos fuimos en mi Cinca, yo tenía un Cinca, y fuimos llegando las cámaras y nos fuimos bajando, yo en un Cinca, y Julio llegó ahí conmigo, se hizo muy amigo mío, me invitaba a cosas, me invitaba a eventos, me invitó a que fuera a París a una fiesta de fin de año, y le dije, Julio, no puedo ir. Me dijo, ¿por qué no puedes ir? Bueno, le dije, no puedo ir, Julito, porque tengo que ir a Caracas a hacer un reportaje y a la frontera, porque dice el presidente que van a sacar, no creo quién era el presidente, que van a sacar, no sé, 1 millón de colombianos de Venezuela, y tengo un assignment y me toca ir a cubrir la llegada de los colombianos a Cúcuta, ese éxodo, esa repatriación de todos los colombianos. No se devolvieron ninguno, o sea, creo que devolvieron a uno, el resto de los colombianos eran mucho más vivos que los venezolanos y nunca los encontraron. Y Julio dijo, mira, Fernán, es increíble, todos los periodistas que yo he invitado a mis viajes, todos van, yo te invito a ti a París, yo no conocía París, no tenía ni idea. Me dijo, pero tú eres un periodista tan consciente y tan entero, que por ir a cubrir una crónica de los venezolanos, no quisiste aceptar la invitación. Ese es el que yo quiero que esté conmigo. Pues me invitó una vez a Cartagena a estar allá y yo pagué la cuenta. La pagué con un cheque chimbo, ¿me entienden? Y él después se dio cuenta y me dijo, Fernán, o sea, nunca he tenido un periodista que pague sus cuentas y yo quiero que seas tú. Entonces, que quiero que trabajes conmigo y quiero que trabajes conmigo y que trabajes conmigo. Y al final, cuando ya estaba en el tiempo, me dijo, oye, o vienes, ¿cuánto es el sueldo? ¿Cómo son las condiciones? ¿Y qué es, Julio? Ya cuando me dijo lo que era y todo, dije yo, pues me voy. Y la verdad, las condiciones eran extraordinarias. Me encantaba ya el personaje. Tenía que irme para allá. Yo me fui para allá un domingo. Mi última crónica fue una toma guerrillera en Mocoa en El Tiempo. En El Tiempo salió una nota editorial que mandó a hacer Enrique Santos a Raúl Barrientos, que era al jefe de cultura. Me acaba de Raúl, pero no me acuerdo el apellido, que fuera escribir una crónica en página editorial que decía... Eso estamos hablando de año 1980 más o menos, ¿cierto? Eso, 80, sí. Fernán Martínez, restaurador de iglesias. Entonces decía la nota que Fernán Martínez, pues que con todo Popayán, con su ancestro y todas las iglesias de Popayán, que me iba de restaurador de iglesias a Miami, ¿sí? Y yo llego a Miami, me voy yo pues con una maletica, pero maletica, pues, y me reciben en un Rolls Royce, y yo,
Dios mío, Rolls Royce. Yo pasé de Cinca a Rolls Royce y llego ya a un Rolls Royce y me llevan a Indian Creek y yo sacas ahí esa isla y yo, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué hago yo aquí? Fernán, primer viaje, salimos el miércoles para Monte Carlo, para Mónaco, a cubrir, porque voy invitado a la fiesta de la gala de la Cruz Roja que organiza la princesa Grace Kelly y el príncipe, y no sé qué vaina que yo tenía, y que íbamos para allá, y yo, Dios mío, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Me llevaron a París, fuimos en el avión de Julio, llegamos al Hotel Ritz, y en el Hotel Ritz me dijo, Julio, ¿tú tienes smoking? Le dije, Julio, no tengo camisas, voy a tener smoking. Me dijo, no, yo sé, tranquilo. Me mandaron, y me mandó con Toncho Nava, que era su asistente personal, un tipo muy refinado, español, basquetbolista, que era su gran amigo, y le compras a Fernanda ropa pues para la fiesta. Nos fuimos ahí del Hotel Ritz a la Rue Saint-Honoré, y ahí estaba la tienda de Lanvin, para mí, Lanvin. Entramos a esa tienda, que no tenía ni idea que era Lanvin ni que era Lanvin, y me compraron mi pinta, mi tuxedo, mis camisas, mis smoking, mis zapatos brillantes, ropa, vainas, todo, la dotación para llegar allá. Y yo me miraba en el espejo y Dios mío, yo con smoking, o sea, y me veía bien, la verdad me veía bien, o sea, y nos fuimos para Monte Carlo. Yo a cubrir con Julio Iglesias al llegar allá. Julio, nosotros tenemos que llegar, tú eres el Latin Lover, tú no puedes llegar allá pues conmigo y con Toncho y con Alfredo, que era el manager, y tenemos que llegar, tú tienes que llegar con 4 mujeres, las más bellas tienes que llegar allá, Latin Lover. Y sí, y el ¿de dónde será que se consiguen unas modelos así? Me acordaba de una colombiana que vivía en París, en Londres, que se llama Vivian Ventura, y Vivian Ventura, pues contratamos 4 modelos espectaculares para que llegaran con Julio Iglesias en su limusina, y eso se bajó Julio y entraba una morena, una rubia y todo. Es una historia, y esa foto fue portada de Paris Match. La primera portada mía fue Paris Match, la revista más importante de Europa en esa época, ¿me entiendes? Todo era pues el glamour, la imagen, lo que había que presentar ahí. Y yo sentado en una mesa con Grace Kelly, con el príncipe Rainero. Chica, yo venía de comer con almuerzo ejecutivo en Popayán, en Bogotá, hacía 8 días, me comía el almuerzo, que hoy lo que vale 7,000 pesos era lo que yo comía en Bogotá. Y ahí comienza mi historia, ¿sí? Pero yo ahí comienzo a hablar con los periodistas. Yo no hablo inglés, o sea, un inglés de 6º de bachillerato, de 5º de bachillerato, del colegio Liceo Nacional y Francisco Antonio Ulloa de Popayán. Francés, o sea, ni idea, o sea, nunca. Y yo tratando de hablar con estos periodistas, vendiendo a Julio Iglesias. Cuando ya hicimos la portada de Paris Match, Julio nunca la había tenido. Y sabía que yo había trabajado ese periodista. Yo trabajaba también en las agencias internacionales. En ese momento hice contacto con la revista, con la agencia Sigma, con la agencia Gamma, buscaba la AP, AF, y ellos eran los que me ayudaban a mí en la prensa. Y entonces Julio ya me creyó y le demostraba que yo podía. ¿Cuántos años estuviste con Julio Iglesias? Estuve casi 10 años. Fueron los años más horribles y felices de mi vida. Porque Julio es implacable. Porque Julio es implacable, es insoportable, y te insultaba, y te decía, y te regañaba. Y al otro día, cuando yo intenté matar a Julio como 15 veces. Decía, yo lo mato. Y yo pensé, ¿cómo lo mato? Lo voy a matar, le voy a poner un cable en el micrófono, que cuando coja el micrófono, no, pero ¿qué tal que el micrófono lo coja un ingeniero? No, así no. No, y si lo empujo, no, pero ¿por qué lo empujo? Y si le meto una llave inglesa en el avión, no, ¿cómo lo voy a matar? Y entonces, cuando ya lo iba a matar, al otro día que ya estaba listo para matarlo, ya lo iba a matar, le iba a echar veneno en el vino, y llegaba y me decía, Ferni, mi amor, el tipo más inteligente que está a mi lado es Ferni, el que más me quiere, el más leal. No hay nadie mejor que Fernán. Ferni, mi amor, me decía, y me agarraba, que es muy tocón, y me abrazaba, y me decía, Ferni, te amo. Y yo decía, pues, ¿cómo puedo yo matar a un tipo que dice que soy yo el mejor escritor? O sea, me sentía mal. Entonces, ya lo mato. Y entonces de pronto decía, Fernán, eso es una mierda, pero su papá, Manolo, lo conocí. ¡Qué hombre! Ese sí es un tipo importante, qué inteligencia, qué vigor, qué hombre, la clase del papá de Fernán. Y yo, pero ¿cómo voy a matar a Julio Iglesias si ama a mi papá? Pero es siempre una relación de amor a odio,
pero él me creía mucho, yo aprendía mucho con él, me copiaba lo que yo le decía, yo le contestaba, y siempre tenía la desgracia de ser el escogido para viajar con él, ¿entiendes? Que nos vamos 15 días de vacaciones a Tahití. Voy con Fernando. Pucha, bueno, ¿por qué no se va con otra gente del grupo y se tiene que ir conmigo? Viajaba mucho en el avión con él solo. Me detestaba viajar en el avión con él solo porque no te dejaba dormir. Todo el día te preguntaba. No podía prender la luz para leer mis revistas, que ya era lo que yo leía porque él estaba durmiendo. Si él se despertaba, me estaba hablando. Y tampoco hacía millas. Yo prefería viajar en Iberia, que me ganaba millas, que viajar en el avión privado con Julio Iglesias, que no ganaba millas. ¿Entiendes? Además comía mariscos que a mí no me gustan. Me quería hacer tomar vino, que yo no tomo vino, en el avión, y se quejaba mucho de que yo era un paleto que no comía mariscos y que no le gustaba el vino. Al final yo terminé haciéndole comer a él hamburguesas y Kentucky Fried Chicken en el avión, pero era una relación muy interesante, es genial. ¿Por qué se termina esa relación, Fernando? Esa relación se termina por una anécdota muy, muy, muy clara. O sea, cuando tú tienes que manejar la imagen de algo, si tú eres el director de marketing de unos zapatos, de un complejo inmobiliario, de un carro, pues lo peor que te puede pasar es que el carro se quede igual, que sea igual, ¿sí? Y tú tienes que mejorar el carro. Pero cuando tú eres el director y manejas el marketing, la imagen de una persona que ya tiene 40 años, esa persona va en su decadencia natural. Entonces, cada día el producto será peor. Cada día será más calvo, cada día tendrá más arrugas, cada día tendrá más problemas. Entonces, era un conflicto cómo manejar esa imagen cuando él cada día se creía que estaba peor y yo hacerlo creer mejor. Hicimos un especial para CBS que iba en un programa que lo producía Mario Peseta, que era el productor de los premios Oscar, ¿sí? Y era un programa increíble, lo hicimos en España, cámaras, todo, que era la leyenda, se llamaba Julio Iglesias La Leyenda, y era todo, siguiéndolo en España, cantó en el Bernabéu, cantó en el Nou Camp, cámaras, vainas, seguimiento, y fuimos a Galicia, sus raíces, sus padres, reportajes, las mujeres detrás de él, los fans, el presidente, el rey, un reportaje muy bonito. Y nos fuimos a editar ese reportaje. Yo me estuve editándolo en Holanda, estuve como un mes en Ámsterdam, porque ahí había unos sistemas para hacer lo que se hace ahora digitalmente, allá se hacía mecánicamente, se hacía en unos laboratorios, en unas cosas para arreglar la imagen, para poner gente donde no había un hueco de pronto en un concierto, ahí se ponía gente y se hacía toda la manipulación que hoy se hace digitalmente, se hacía ahí. Yo estuve editando el programa como un mes, sonido, todo en unas cintas así de gigantes, es un trabajo gigante. Y le dije, Julio, vamos a ver el programa. ¿Qué tal está? Dijo, Julio, me encanta el programa. Perfecto, Fermi, vamos a ver el programa. Y nos fuimos a verlo a una sala donde se ven las películas en uno de estos salones de Hollywood que se hace visualización de las películas. Cuando llegamos ahí a hacer eso, llegó Julio y nos sentamos, todos los productores del programa. Ese programa ha costado un dineral. Iba a salir en prime time en Estados Unidos, era lo máximo. Y se estuvo 3 minutos ahí y lo vi yo incómodo y me dijo, Fernán, esta es la mierda más grande que he visto en mi vida, me voy de aquí, diles que este programa no sale y que esto es una porquería y yo te espero a ti en el hotel para que hablemos seriamente. Y se levantó y se fue. Y toda la gente dijo, ¿qué pasó? Le dice, no, Julio dice que se siente un poco indispuesto, que tiene un problema, no sé, que es algo del estómago, que tiene un problema de que él lo quiere ver más tarde, que le parece muy bien lo que ha visto y la gente no me creyó. Yo salí y llegué al hotel y me dijo, esto es lo peor, vas a acabar con mi carrera, con mi vida. ¿Qué pasa, Julio? Pero si es el mejor que hemos hecho tu programa, es lo más grande que se ha hecho en tu vida. Me dijo, sí, pero tú viste esa imagen, se me ven las patas flacas. Julio, tú tienes las patas flacas, ¿qué problema? Sí, pero se me ven muy flacas las patas, se me ven muy flacas las piernas. Y Julio, tú hiciste el set y en el set la luz está atrás y se te ven las piernas delgadas. Pero ¿por qué me tomas una imagen de atrás? Si sabes que yo no quiero imágenes de atrás, se me ve la joroba. Y dije, Julio, si yo quiero mostrar que está el estadio lleno, te tengo que tomar la imagen de atrás. Yo quería mostrar que estaba lleno el estadio, el único que ve la joroba eres tú. Pero te están viendo 40,000 personas en el Bernabéu. Eso es una porquería, no quiero saber más. Y te vas y, ay, yo me voy. Me fui y ya dije, me voy, me vine a Colombia.
de director del noticiero TV Hoy, que me lo había estado ofreciendo Andrés Pastrana y Luis Alberto Moreno, y el programa salió tal como se había editado, salió, tuvo grandes ratings, y es lo más importante que ha hecho Julio Iglesias en su carrera. Después me llamó, me pidió perdón y todo. Pero, ¿qué pasó? Yo volví con Julio después en el año 2000, como el 2008, ya como manager de él, manager total, o sea, con autoridad y con definición, porque yo antes era el publicista yo estuve con él 2 años, ya ahí ya no le tenía miedo. Ahí ya me podía decir lo que fuera y le contestaba. Si le contestaba cuando tenía 25 años, no le iba a contestar cuando tenía 55 años, ¿me entiendes? Entonces le contestaba y tengo una relación importante, hicimos unas cosas grandes con él y sigue siendo mi amigo, lo quiero mucho, lo admiro, él me admira, me tiene un respeto y de vez en cuando llama y me saluda y eso. Son historias importantes, Pero muy largas. una historia muy bonita que creo que Colombia nadie conocía, ese momento de conflicto con ese gran programa. Nunca la Pero había contado. también, Fernán, bueno, vámonos, Fernán, para un corte. Nos extendimos, pero estamos muy contentos. Continuando con esas historias tan especiales de vida, anécdotas que la gente va a entender por qué se terminan las relaciones con esos personajes tan grandes pero tan difíciles. También fue usted representante y manager de Enrique Iglesias y de Chabeli, ¿cierto? Sí. No, mira, cuando yo termino con Julio Iglesias, me vengo de director de Noticiero TV Hoy, trabajo ahí publico unas historias contra Gacha, me amenazan, y me tengo que ir de Colombia y me voy de productor del show de Cristina en Estados Unidos. El show de Cristina, sí. Cristina Saralegui. Era un show muy importante, ahí me gané. Porque había visto un programa de que era un celebrity entrevistando celebrities. Yo había visto el programa de la mujer de Schwarzenegger, de la Kennedy, que entrevistaba a celebrities y quería hacer un programa así. Y comenzamos a hacer un programa de entrevista de celebrities con Chabeli. Era una chiquita que no tenía idea, pues había que hacerle la pregunta, la contrapregunta, las cosas, pero era una persona pues muy famosa y muy joven y muy bonita. Y ese programa que se llamaba El Show de Chabeli fue muy grande en Estados Unidos, claro. Tengo que decirlo, los mejores ratings, o sea, el programa era un especial mensual y superábamos el rating de las novelas, entrevistábamos en los lugares más raros a los personajes más populares. Por ejemplo, el Buki lo llevábamos por Suiza, en la nieve, por Venecia. Por ejemplo, entrevistábamos a los Tigres del Norte, entonces los Tigres del Norte en San Moritz, en Europa, por Europa, o teníamos a Thalía en un zoológico, o teníamos a Eric Estrada manejando moto por las calles de Nueva York y en el barrio donde él había vivido, y así, cada mes hacíamos y era un éxito increíble. Estando con Chabeli haciendo el programa, que era pues un éxito muy grande, y yo feliz porque tenía mi programa especial mensual, ganaba más que en el programa de Cristina, trabajaba menos, pero la producción era muy novedosa, era una producción dedicada a la imagen, al sonido, y tu productor, Antonio Sabrá, o sea, yo tenía un eslogan que era que no tenía que haber nada atrás, todos los tiros tenían que ser amplios, profundos, entonces todo era, no había una pared como ahora atrás en las entrevistas, sino que atrás había paisajes, imágenes y cosas, y manejamos ese lenguaje muy interesante, visual, y la forma en que se entrevistaba. Y todo, era muy entretenido. Estando en eso, me aparece Enrique, que quiere hablar conmigo. Y yo, ¿qué le pasará a Enrique? Dios mío, Enrique tenía, ¿qué? 18 años, no había cumplido 18 años. Que Enrique quiere hablar contigo, pero que muy discreto, que no sé qué, y él es todo misterioso. Y yo, ¿qué le pasará a Enrique? Yo me imaginé que tenía algún problema con una chica colombiana que se había metido en algún lío yo me imaginé que se metió con una chica colombiana y esa chica colombiana de tener un novio raro y lo estaban amenazando. Algo me imaginé que era así. Nos fuimos a comer a McDonald's de Coral Way y estamos ahí, entonces me dijo, llegó Enrique, pues, tipo
gigante, bajado, pues, tipo, muy bien plantado. ¿Me entiendes? Y me dijo, ¿qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? No sé qué. Me dijo, óyeme, es que quiero ser cantante. Yo, puta, ¿eh? ¿Qué problema quiere ser cantante, Enrique? ¿Qué problema? Yo quiero que vamos a ver las canciones y que me oigas cantando. Le dije, claro, vamos a ver qué pasa, hermano. Quiero que vamos aquí a la casa de Roberto Morales, que era su productor con el que escribía. Roberto Morales era un cantante, un compositor cubano. Fuimos a su casa y pues esa casa, como las casas de todos los cubanos, tenía gallos, tenía animales, tenía palomas, tenía cosas de santería. Y llegamos para allá a una casa y allá en un cuarto comenzó a cantar. Y me comenzó a cantar y yo sentadito ahí, y él cantando y Roberto en una guitarra, y yo comencé a ver ahí, dije, este tipo con esa, o sea, eran unas manos así gigantes, su micrófono, yo veía la imagen de él, o sea, los ojos, yo veo las personas como producto, entonces dije, este tipo vuelve locas a las chicas. Y entonces le dije, Enrique, sí, me parece, vamos a hacerlo. Me dijo, pero una condición, Fermi, no, mi papá no se puede enterar. Yo, pero ¿cómo se va a enterar tu papá en Miami? Digo, no se puede enterar, tiene que ser un secreto, no le puedes contar a nadie. Comenzamos a hacer negocios y oculto, yo no podía decir quién era él, un lío terrible, y al final le conseguí el primer negocio con Fonovisa, con Guillermo Santizo en Fonovisa, y le pagaron $1.000.000. Estamos hablando de 1990, sí, por ahí 1991, 92. $1.000.000 por su primer disco sin haber cantado, sin haber hecho nada. Le presenté unas fotos a Santizo que se la había tomado yo. Le dije, mira, este es el chico que tú tienes que manejar. Tú manejas música regional mexicana, tienes que manejar pop. Aquí está, y esta es la nueva estrella. Le tiré las fotos, qué bien. ¿Cómo se llama? Le dije, Enrique Martínez. Yo no le puedo decir que era Iglesias. Me dijo, bien. Comenzamos a negociar, le pedí $1.000.000 y después llamé a Enrique y le dije, Enrique, tienes $1.000.000. Enrique vivía con la casa de su papá no le daba dinero, tenía un problema porque papá no les daba mucho dinero. Y tenía $1.000.000, Enrique, sin haber grabado una canción. A los 4 o 5 meses, Enrique había vendido su primer millón de discos y era el artista más importante del mercado latino. Se hizo una campaña gigante, entramos por la medios populares, regional mexicano, y Enrique se convierte en el fenómeno más grande en ese momento, ¿sí? Muy grande, muy grande. Hablé con Tomás Muñoz de Sony, se lo quería vender y me dijo, Ferni, yo no te lo compro. ¿Por qué? Porque es muy alto y a las chicas no les gustan los cantantes altos, a las latinas son bajitas y tienen que ser bajitos. Y yo, Dios mío, ¿cómo hago yo para convencer a Tomás Muñoz, que era un gran ejecutivo de la música? Trabajamos con compañías pequeñas y terminó Enrique Iglesias 7 años después firmando un contrato de $40 millones con Universal Music, ¿sí? $40 millones, después de haber recorrido todo el mundo, de haber sido número 1 en todas partes, de haber hecho una carrera impresionante. Y eso fue, pues es muy importante eso, y fueron 7 años. ¿Por qué peleamos con Enrique? ¿Por qué nos separamos? Porque no me quería pagar la comisión de los $40 millones. Porque quería saltarse, que iba con un manager americano, y entonces no pagaba ni al manager, y al final terminamos en un pleito, y al final me terminó pagando. Hicimos un arreglo, pues que salimos, como tú sabes, como abogado, un buen arreglo es cuando ambas partes quedan insatisfechas. Sí. Sí. Muy bien, pero qué tristeza. ¿Pero hoy tenés relación con Enrique o no? Sí, tengo una relación, hablo con él, me lo he encontrado, no es mi gran amigo, hablo con él, él reconoce pues que soy fundamental en su carrera, que salimos de cero acá. El manager que está con él se lo dije yo, era una persona que trabajaba con la compañía de discos, Yacardi, y él ha seguido trabajando. Después de que terminó conmigo, pues tuvo una época, un bajón muy grande, después otra vez levantó. Es un gran artista, es un gran entendedor de la imagen y de la seducción. No quiere decir que sea un gran cantante, no hay que ser un gran cantante, hay que ser un gran seductor, hay que ser un gran artista. Enrique es un gran artista, en el escenario convence, es reservado, Enrique es muy inteligente, ¿sí? No la inteligencia esa fenomenal de Julio Iglesias, pero una inteligencia práctica, y tiene muy buena imagen, una maravillosa imagen, y tiene una idea muy importante que verás que se sabe asociar, sabe buscar con quién cantar la canción. Si te das cuenta ahora, tú que estás en el negocio de la música, ahora los cantantes no son capaces de ser un éxito solos, tienen que juntarse, ¿sí? 2, 3, 4,
Y eso lo inició Enrique hace mucho tiempo, buscar, y lo hace Shakira también. Shakira no ha vuelto a cantar una canción sola, ni la sacará nunca más. Siempre buscan el tipo joven, el tipo que está de moda para meter la fama de ellos y juntarlo con la juventud y con el arrastre nuevo. Y eso hace Enrique. Es un artista sólido, consagrado y tendrá muchos años más de carrera. Es admirable. Fernán, vámonos para el tema colombianos, vámonos donde Juanes. ¡Ja! ¿Cómo arranca usted con Juanes la historia? Mira, es una historia muy, muy sencilla, muy curiosa. Imagínate que yo había terminado con Enrique, que yo estaba feliz, estaba en una revista con Isaac Lee, estábamos trabajando con un proyecto editorial, estaban todos, Isaac Lee había llevado toda la revista que se llamaba .com a mi oficina en Brickell Key, una oficina muy bonita, y había 30 periodistas ahí. En el proceso de la revista yo estaba en transición, yo quería entrarme en el negocio de internet, de páginas de .com y cosas de esas, ya quería volver al periodismo, ya no quería más artistas, y me llama el señor Manolo Díaz, presidente de Universal, en ese momento, todavía Universal, y que era mi gran amigo, con el cual había trabajado mucho, Enrique Iglesias también, y había trabajado con otro artista, con Verástegui y con otros artistas. Me dice, hombre, Fernández, que hay un artista colombiano que está bien, es un muchacho que hace rock. Le dije, rock, no me interesa. Digo, no, pero él quiere, pues que no sé, yo quiero que tú trabajes con él. Es un chico, recíbelo, por favor, ayúdame, recíbelo al menos y escúchalo. ¿Y cómo se llama? Juanes. Juanes. NPI para mí. No tenía ni idea quién era Juanes. No sabía, te juro, no tenía ni idea quién era. Entonces hablé con los periodistas y que Juanes me dijo, sí, él es bueno. Él es de Medellín y él tiene una canción buena. Sí, él canta una canción que se llama Mi Tierra. Es bueno, él tiene un grupo allá que se llamaba Equimosis. Pero para mí no existía eso. Y llegó este muchacho a mi oficina. ¿Sí? Entonces, a mi oficina, habla claro, huevón, hombre, ¿qué pasa? Hombre? Bien, ¿qué no te entiendo? Es que mira, es que yo soy, que no sé qué, yo, pero ¿qué? Entonces, así como muy tímido, con un piercing así, pelo como sucio, una camiseta todo, lleno de tatuajes, y yo, uy, Dios mío, ¿este man qué? Entonces me dice, hombre, es que yo quiero que no sé qué, que mi carrera, que yo en Colombia, que yo tenía un grupo que se llamaba Equimosis, y yo acá, y déjame ver tu música, pues. Me pone esas canciones, eran unas canciones oscuras, todas que no sé qué, que eres fría como la noche, que tenía una historia de amor con una vieja en Medellín por allá, y yo estaba totalmente, el disco era muy darky, oscuro, y yo lo veía y yo decía, este man, si te lo veía como apasionado, que tocaba guitarra, y yo decía, pero yo voy a eso, y yo, ¿a quién le vendo estas canciones? ¿A quién? Bueno, y ¿sabes qué, hermano? Pues mira, a ver, yo te llamo, no, tranquilo, yo te llamo, a ver, yo te llamo. Yo me voy oyendo el disco en el carro y el disco era muy raro para mí. O sea, yo no veía cómo vender ese disco, no lo entendía. Era un rock oscuro, no te decía, un rock muy darky, unas letras que no eran comerciales y yo estaba acostumbrado a productos que eran muy comerciales, ¿me entiendes? Era un producto como de nicho. Era un producto pues bien hecho, era producido por Gustavo Santaolalla, tenía algunas cosas pues muy buenas, ahí había un producto, pero pues yo no lo veía todavía muy claro. Entonces llego a mi me voy oyendo el disco de este señor, y mi mujer me dice que se va a hacer un tatuaje, que quiere hacerse un tatuaje. Estaba esperando a mi hija Antonella, hace 19 años, y yo le digo, no te haces un tatuaje, no lo que faltaba. O sea, la mamá de mi hija con tatuajes, ¿qué tal? Pues esto no puede ser. Pero mi amor, pero entiende, los tatuajes son populares, no es lo que tú piensas. Eso es de presidiario, eso es de mafia, eso es de gángsters, eso es de piratas, eso es horrible. ¿Qué tal un tatuaje? Y entonces, me dice, no, pero todas mis amigas tienen, además yo me quiero hacer un delfincito aquí un delfincito pequeñito. Y, no te vas a... Y me encierro, y encerrado comienzo a recapacitar y digo, oye, de verdad, el tatuaje no es lo que yo pienso. El tatuaje está cada vez cogiendo más fuerza. Pues todavía los futbolistas no andaban con tanto tatuaje, ni los artistas, ni nada.
Y este muchacho que estuvo allá, que estaba con una cantidad de tatuajes y que tenía todos estos piercings y cosas, pues ese muchacho, no sé, o sea, se ve como, pues como honesto, es un buen guitarrista. En Colombia pues ha tenido un éxito, no conoce a nadie. Y si yo de pronto cojo este muchacho, este producto, que yo lo veo como productos, a ellos no les gusta, pero para mí son productos, lo cojo y se baña, se lava, se le arregla un poquito, se peina, se le pone una ropita pues más, sí, más grandecita, se le enseña pues a hablar, se le mete un cohete por donde sea, pues de pronto puede funcionar, la música puede ser más guarra, voy a hablar con él. Entonces le digo a mi mujer, le digo, oye, ven, vamos a buscar un artista que hable. Y lo llamo y me dice, sí, estoy en mi casa, ¿te recojo o vienes? No, no, pues yo recojo el que no tengo carro. Me fui para allá, por Hialeah, un barrio pues muy popular de Miami. Allá vivía en un apartamentico con un amigo que se llama Memo. Allá vivía y dormía en un sofá. Era un apartamentico de un alcohol. Memo es un diseñador de arte que trabajaba con él. Y allá vivía. Y salió él. Me dice, mi mujer, uy, ese está como medio lento, ¿no? Y él venía caminando así todo lento, así todo sollado. Y yo lo veo que viene. Ven, vamos a hablar, hermano. Comenzamos a hablar más cosas y vi que había un material ahí, un producto, dije, vamos a manejarte. Hablé con la compañía de discos, le dije, yo hago lo que sea, pero me dejan hacer trabajar. Le dije a ese señor, le dije, yo hago, pero yo soy el que mando aquí y yo hago lo que tú digas, lo que usted diga. Claro. Entonces comenzamos a trabajar. Estaba muy mal él económicamente. Le digo yo a mi secretario, oígame, le dije, tienes que salirte de allá, venirte a vivir por acá, tenemos que buscar una cosa para que tú estés aquí, más hacia el centro de Miami, más hacia Brickell, hacia Biscayne. Conseguir un apartamento con otras compañeras ahí de producciones, y tienes que comprar una cama. Sí, entonces a mi secretaria, Dania, mira a ver cuánto vale un colchón ahí. Me dijo, hay unos muy buenos en rebaja a $400. Yo no meto $400 en un colchón. ¿Qué tal? Yo $400. Dije, hermano, si usted no cree que puede meter $400 en un colchón, estamos mal. O sea, yo creo que lo más importante es que durmas, al menos. Es que yo vengo durmiendo en el suelo. Hicimos, se consiguió, él tenía unos ahorros, tenía como $4,500, que se los había mandado su cuñado, no sé quién, cómo había conseguido esa plata, y él tenía una platica allí guardada para eso. Entonces, comenzamos a trabajar con la compañía de discos, nos metimos mucho en MTV. El rock no es comercial, el rock no sale pues en ese momento él quería ser Ricardo Cerati, él pensaba en Saúl Hernández, él pensaba para él lo máximo que él veía que él podía llegar era hacer Aterciopelados. Uy, Aterciopelados, hermano, eso es una cosa muy grande, Aterciopelados. Y yo lo veía a él en Japón, lo veía en Alemania, lo veía en otras dimensiones más pop. Comenzamos a trabajar con la asociación de MTV, con Universal. Las fotografías se hicieron todo. Y si ustedes ven el primer disco de él, todos son los tatuajes. El disco en sí son esos tatuajes tribales que tiene acá. La portada del disco es mostrando los tatuajes, es mostrando ese nuevo artista. Y se comienza a edificar ese artista sin que él supiera, sin que él se diera cuenta, hombre, súbete la camisa un poquito más, mostrando más el tatuaje y vendiendo el tatuaje para tratar de vender un poco el rock y tratar de volverlo más pop. Porque si no era pop, pues no íbamos a salir de un circuito cerrado del rock. Y así comienza la carrera. Y eso arranca y comienza a crecer. Después vienen las famosas nominaciones de los Grammys, viene una cantidad de cosas. Era una mezcla perfecta porque él es el perfecto pesimista, yo soy el perfecto optimista. Entonces, él era con que todo le parecía complicado, difícil, uy, hermano, pero es, uy, otra vez, no. Y yo soy, pero vamos, que sea, entonces era como echármelo al hombro y para adelante. Consagrado, honesto en su arte, pesimista, fatalista, cumplido, responsable en sus citas, en sus tiempos y en su creatividad, un artista creativo. Y comenzamos a trabajar y que pues eso comienzan a caer una cantidad de números unos y a trabajos y cosas y ya viene Camisa Negra, Sportig, fotografía, una cantidad de éxitos
y ya él comienza a retirarse del rock, que era mi intención, pero siempre presentándolo como rockero, siempre lo poníamos como un rockero, pero él no era rock, ya él era un girly product, era algo para las chicas, pero él no entendía eso, él no sabía, entonces, sí, tú eres rockero. Y entonces decía, si ves que hay manes en los conciertos, claro que hay manes, hermano, hay viejas, hay manes, los que pagan la boleta. Entonces, él era un producto para chicas, él no entendía eso, y nunca lo ha entendido, él creía que era el rockero, y él no era un rockero, era un pop, era popero, ¿sí? Pero estaba camuflado como rock, entonces los premios nos metíamos en el rock, teníamos más posibilidades de ganar en rock que de ganar en pop. Y se iba metiendo ahí camuflado, pero es toda una estrategia. Entonces, si ustedes ven el cantante rockero, entonces después llega, triunfa, pasa todo, gana mucho dinero, cosas que nunca se imaginó en su vida, nunca, nunca, ni él, ni su familia, ni nada. Se viene su hermano a trabajar, ellos vivían como 5 hermanos en una casa con su mamá, y se viene ya a vivir a Miami, trabajamos, se mete a su hermano que trabajaba como él vendía aceite en Johnson, en esa cosa de botes de Londoño, vendía aceite. Y entonces que mi hermano, que es administrador de empresas, que es pilo, y el hermano así todo así, ya, haciendo numeritos todo el día, así con la misma ropa durante toda la vida. Y resulta que, bueno, todo eso funciona, pero yo como manager soy muy exigente y soy muy control freak. A mí nadie se me metía en nada. Esta es la gira, este es el plan de promoción, esto es, ustedes manejen su plata, a mí me pagan mi comisión. Pero él, ok, perfecto, no tenía ninguna opinión, excepto en la parte de producción musical. Y en las letras, yo me metía mucho en las letras de Juanes. Hay muchas canciones de Juanes que son las líneas importantes son mías. Porque él se perdía un poco en la letra y volvía y caía en los mismos vicios del escritor. Entonces, pues yo le aportaba eso y eso él lo reconoce. Y viene todo, el éxito. Hasta que un día, producto de no sé qué cosa, que sí sé qué cosa, que la vida, que lo van a matar, que no hay artista, que se está muriendo, que no sé qué, hay una cantidad de cosas raras, y ya, se acaba. Pero en ese momento yo pensaba abrirme también. Había descubierto cosas de su vida que no me gustaban, que no me convenía, y no quería estar partícipe de eso. Y yo me quería ir. Si él lo hacía, pues me convenía porque él era el que rompía el contrato, ¿sí? Él era el que rompía el contrato y tenía que pagarme. Y hasta viene otra cantidad de cosas allí, ya legales y problemas y brujería y cosas horribles. ¿Terminaron bien o no, Fernando? Bien mal, bien mal, bien mal, bien mal. Bien mal, ya se le sale lo que era, viene toda esa cosa, esa rebatiña, y comienzan a ver que piensan que pues que me pagaban mucho y que se van a economizar esa plata, y ahora se la economizan porque todos esos gastos, nosotros teníamos tours que eran 7 tractomulas de producción, ¿sí? Entonces, ¿por qué no metemos un negocio de tractomulas? Yo, Dios mío, ¿tú crees que el negocio es sembrar frijoles para vender bandeja paisa? Hombre, no, ¿de qué? Eso no es el negocio, nuestro negocio es la música. Y de pronto ya se fue reduciendo todas sus cosas. Ahora anda una producción muy pequeña, creo. Se retiró, me dicen que se retiró, yo no he vuelto a ver hace como 5 años de él. Se retiró en un momento en que yo creo que podía haber hecho mucho más, que había mucho más artistas. Por allá creo que saca unas canciones de música electrónica o de no sé qué cosas, me han dicho, no, yo no lo he oído. Pero pierde todo su rumbo, pierde toda su carrera, y todo lo que habíamos hecho durante 10, 11 años de mucho trabajo se destruye totalmente. Y se desapareció y no sabemos más de él. Está retirado, creo que se va a dedicar a la política, no sé qué va a hacer, no sé. Fernán, hay muchos más, digamos, artistas, futbolistas que usted representa o ha representado. ¿Todavía sigue en esa profesión o está volviendo más al periodismo? No, yo sigo en esto, ¿me entiendes? Estuve con James Rodríguez en el momento en que James Rodríguez no era el James Rodríguez de ahora. Cuando recién llegaba al Porto de Portugal, yo lo vendía como si estuviera jugando, como si fuera el 10 del Real Madrid. Se hicieron negocios muy importantes. Una vez me encontré con unos amigos, iba yo para Portugal, y me los encontré en España, en el aeropuerto de Madrid, y me dijeron de la música, de Universo. Fernán, que estás manejando un futbolista. Y yo, sí,
Y tú sabes de fútbol, y yo casi sabía de música. En el negocio de la imagen, del marketing, de la gerencia, de la estrategia, de los contratos, hay que saber es de eso, ¿sí? De comunicaciones, no hay que saber de música, no hay que saber de cine, de teatro, no hay que saber de fútbol, no hay que es saber de cómo se maneja ese producto. Un gerente de Coca-Cola, un presidente de Coca-Cola puede después ser presidente de American Online o puede ser presidente de Ford y no tiene que saber de carros, tiene que saber de management. Los que saben de carros pues son los técnicos, ¿me entiendes? Entonces, todo eso es lo mismo, al final es lo mismo. El marketing de personas, de imagen, es lo mismo, es cómo buscas tú la conexión entre un producto que es la persona esa, político, artista, futbolista, golfista, deportista, lo que seas, cantante, y un público que lo consume a través de los medios de comunicación y de la imagen y de las redes mejor que los demás. Cómo tú creas oportunidades y cómo tú lo vas inflando, 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 inflando para crecer ese personaje, para crear un personaje. No puedes cambiar la realidad, pero sí puedes cambiar la percepción, ¿me entiendes? Entonces, tú comienzas a crear esa imagen y comienzas a poner una escalera para que esa persona vaya subiendo y se crea que es la mejor. Después los demás dicen, pero por si no canta. Ahora dicen, pero si es que no canta, si nunca me ha gustado. Pero te lo vendía como si te gustara, ¿no es cierto? Entonces, es cómo tú vendes el producto, cómo tú lo empacas, cómo tú le pones esa bolsita, cómo tú le pones el aviso y cómo tú creas esa imagen, ¿sí? Los políticos pasa lo mismo, no es el mejor político, es el que mejor imagen ha creado, es el que más y mejor se ha vendido, ¿me entiendes? Entonces, yo sigo manejando, me gusta mucho manejar actores de cine y de televisión, es más, estoy más cerca yo de la actuación y del cine y de la televisión y de la imagen de eso, que de la misma música, ¿sí? Entonces yo manejo muchos actores, gente que ustedes nunca, que, que son menos, que son más silenciosos al trabajo, pero son actrices y actores que han hecho sus carreras y han hecho sus primeros grandes obras conmigo, ¿me entienden? Entonces yo sigo trabajando en eso, me fascina, me gusta mucho la música popular, me voy a meter en la música popular, la he sentido siempre y cuando estuve en Fonovisa en Estados Unidos, que andaba con estaba con Enrique Iglesias, pero yo andaba con los Tigres del Norte, con los Bukis, con Ana Bárbara, con todos estos artistas, con Vicente Fernández, con Pedro Fernández. A mí me ha gustado mucho esa música y hoy en Colombia es la música importante, la música que está creciendo, es la música que le está quitando inclusive al género urbano, le está rompiendo, le está quitando al vallenato. Y ustedes ven cómo la música regional, la música popular colombiana, regional, como quieras, la música de cortavenas, esta música de todos estos grandes compositores y autores que hay ahora, se ha convertido en la música popular. Ha hecho un crossover, ya es un crossover geográfico, un crossover social, un crossover generacional. Y tú ves cómo las discotecas y los clubes terminan poniendo la canción de Jason o de Paola o de todos esos artistas que están rompiendo ahora, se vuelven las canciones populares, ¿me entiendes? Entonces, ahí es donde está el futuro de la música. Y en el negocio uno tiene que ver qué es lo próximo, no qué es lo que hay. ¿Qué es lo próximo? Lo próximo es lo que viene ahí, ¿me entiendes? Es la música popular. Me gusta muchísimo, por ejemplo, Alzate, ¿me entiendes? Alzate me parece un artista impresionantemente talentoso, vital. Estoy en unos conciertos de Alzate y una cosa que no he visto tanta conexión con la gente. Y de todos los niveles. He estado en conciertos populares en pueblos y de pronto conciertos para celebrar los 25 años de un banco y todos los ejecutivos y las muchachas están locas viendo Alzate. Entonces, quiere decir que esos son los artistas que hay que manejar y ahí estoy enfocado viendo a ver cómo se crea un sello discográfico, cómo podemos manejar este tipo de artistas, porque además creo que son exportables totalmente y que con ellos puede pasar lo que sucedió con el reggaetón y con la música popular. Creo que esa música puede llegar a México, no a cantarles rancheras a los mexicanos, pero sí a cantar una música popular, ¿sí? Y a Estados Unidos, y creo que en Europa puede funcionar, está funcionando en Perú, está funcionando en Chile,
qué es lo que va a entrar en Argentina, y esa música es la que me llama la atención ahora. Muy bien. Fernán, ha sido una charla larga, pero muy amena con usted, de esas que no queremos terminar. Yo siempre le pido a nuestro entrevistado que le dé un consejo a la gente que lo ve. ¿Qué consejo nos podría dar usted para todos aquellos que quieren empezar en su actividad, que son periodistas, que realizan tantas cosas y quieren oír algo de un hombre que tiene experiencia y éxito? Mira, yo di un consejo y es un consejo básico, elemental. Si tú sueñas con ser artista, ese es tu sueño, pues despiértate, deja de soñar, comienza a trabajar. Esto no se hace soñando, esto es trabajando. Esto no es con inspiración, esto es más con transpiración. Trabaja, hay que tener ese músculo, esto es un trabajo físico, no sueñes tanto, despiértate, amigo, y así triunfarás. Fernán, muchas gracias. El Pensamiento al Aire le agradece esta presencia y estas historias maravillosas de vida. Hay muchas cosas más para contar. Tendremos la oportunidad de volver a vernos, espero. Muchas gracias a todos los que siguen este programa, Pensamiento, a tu productor, el otro Antonio. El programa está muy bien realizado.